Muy buenas tardes, qué gusto saludarle a través de Telemás, una edición más, la hora del café, hoy 25 de octubre del año 2024. Agradecido con Dios, con cada uno de ustedes que nos permiten llegar hasta la comodidad de sus hogares. También invitarles desde ya para que se puedan conectar a través de nuestras redes sociales, a través de Telemás. Ahora mismo estamos completamente en vivo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, pero antes darle la bienvenida al psicólogo y también pastor Jonathan Mejía. Un gusto saludarle. Mucho gusto, Cardona, por la invitación y a su teleaudiencia, un auditorio bastante a lo largo y ancho de la jurisdicción entradense y entre otras cableras y extensión de señal. Es un placer poder estar y compartir con ustedes pues la hora del café, y no solamente la hora del café, sino algunos tips o ideas bastante prácticas con respecto al tema que en minutos o en breve compartiremos. Y bueno, ya todo el auditorio televisivo que está justamente, seguro que por ahí ya tiene preparando su café, y si no, con él en mano, y mientras tanto nosotros también compartiendo con ellos. Así es, y es que el clima hoy bastante fresco para estar en la comodidad, sobre todo aquellas personas que sabemos que a esta hora ya se sientan, preparan su cafecito, y qué mejor manera que estar viendo un programa de Telemás desde la comodidad de sus hogares. Hoy, junto a Jonathan Mejía, él es psicólogo, vamos a abordar el tema cómo cuidar nuestra salud mental. Ese es el tema del día de hoy, cómo cuidar nuestra salud mental. A raíz de diversos factores, yo dije, bueno, está el licenciado Jonathan, también tengo entendido que imparte clases en USEM, ¿verdad? Sí. Entonces, qué mejor manera que ese conocimiento que él posee hoy lo comparta con cada uno de nosotros, y un tema, yo diría, bastante importante que de repente está desapercibido. Entonces, vamos a iniciar conociendo cómo debemos hacer en este caso para cuidar la salud mental, o qué es la salud mental. Bien, gracias, Jocelyn. Bien, en todo esto hemos de tomar en cuenta que estamos rompiendo algunos paradigmas, algunas ideas, algunos modelos con respecto a psicología. En el argot popular se escucha decir, en mi tiempo pues no necesitábamos de esto, el psicólogo era tal cosa, y se que era para los locos, como comúnmente la gente lo asocia. Y además de eso, pues los padres tal vez se refieran a algún artefacto como ser alguna faja, alguna vara. No vengo a hablar de que no se haga eso, sino a decir que la idea, ¿verdad?, de psicología en realidad lo que tiene que ver es, como su concepto lo dice, es la ciencia científica que estudia la conducta, el comportamiento y los procesos mentales del individuo. Entonces, solo que no estemos vivos no vamos a manifestar comportamiento, solo que no estemos vivos no vamos a manifestar conducta, solo que no estemos vivos no van a haber procesos mentales. Entonces, ¿qué significa esto? Que a raíz de un sinfín de factores, como un contexto ambiental, que es el escenario donde nos movemos, que el contexto familiar, ¿verdad?, que también es un escenario donde nos movemos, el contexto ambiental, el contexto social o el contexto escolar. Muchas de esas cosas generan en nosotros como muchas situaciones donde lo que hacemos, en vez de exteriorizarlas, en vez de superarlas, en vez de ponernos a trabajar en ellas, lo que hacemos es reprimirlas. Y desde ahí, Jocelyn, ya vamos complicando nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque si hay algo que mata, hay algo que revienta, hay algo que frustra, hay algo que se vuelve en realidad un signo de alarma en nuestra salud emocional, es reprimir, que no es más que hablar de guardar, comenzar a retener aquella molestia o incomodidad de rencor, de odios, envidias, entre otras cosas. Y esta situación de reprimir, entonces va desencadenando muchas cosas más. Entonces, si podemos ser un poquito puntuales, si hablamos de tratarla, de cómo cuidar nuestra salud mental, esto es dando una primera base, y es: nos vamos a cuidar de comenzar a reprimir o de comenzar a guardar aquellas cosas que debemos soltar. Licenciado Jonathan, usted ha mencionado un punto muy importante. Al final, solamente que no estamos vivos, no vamos a enfrentar situaciones, y ya lo decía usted, la parte emocional, pero si bien es cierto, los humanos normalmente nos ocupamos por vernos bien físicamente, lo cual considero que de repente tampoco es que esté mal, pero ¿cuál sería como esa diferencia entre cuidar nuestra salud mental y nuestra parte física, que es muy diferente? Muy bien. Sí, la parte externa nos preocupa tanto porque pues es la cara de presentación, la tarjeta de presentación, y lógico que nos tenemos que arreglar, es una forma de querernos a nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos, de valorarnos, de estimarnos. Garantiza en cierta medida su
su nivel de autoestima. Claro. Pero hay algo que quiero ir un poquito atrás, más de la parte física, Jocelyn, y yo digo a mis pacientes, si en consulta, si se siente bien, se va a ver bien. Entonces, correcto, eso es muy bueno. si la persona se siente bien, lógico que no importa cómo exteriormente tal vez en ese momento ande. Ya Sí. ahí tal vez sea un poquito de pena, un poquito, pero no es que su nivel de estima va a andar por los suelos. Entonces, si se siente bien, va a sentirse bien. Perdón, si se siente bien, se va a ver bien. Y lo digo así rápidamente porque en consulta recuerdo una joven que llegó bastante agraciada, muy bien vestida y muy bonita, la verdad muy hermosa la joven de 24 años, paciente de 24 años, y llegó tan arreglada que una de las primeras preguntas que le levanto es: dígame, fulana de tal, ¿cuál es su motivo de consulta? ¿Por qué razón ha venido a mi persona? Y así, de golpe me dice: la verdad, doctor, me dijo ella, la verdad, doctor, es que yo me siento fea. El asunto es que yo acabo de ver la que ingresa y está muy lúcida, hermosa, anda bien vestida. Y Con dije, condiciones físicas bastante agradables. Correcto, y dije, si ella se siente fea, entonces yo soy horrible, dije en mi mente, ¿verdad? Entonces, pero es ahí, Jocelyn, Sí. cuando vuelvo a repetir, si la persona se siente bien, se va a ver bien, porque Como decimos, si es de adentro hacia es afuera de al adentro, final. porque se refleja hacia afuera. Entonces creo que ahí son una de las cosas que habría que considerar, ¿verdad? Ahora, puntualicemos, pero ¿y entonces cómo sentirnos bien? Entonces Sí. volvemos a la pregunta del ¿Cómo cuidar nuestra salud? Exacto, claro. Mental. ¿Por qué? Porque si emocionalmente no andamos estables, vamos a hacer que nuestro cuerpo psicomatice, es decir, que nuestro cuerpo refleje lo que el alma o que el corazón o lo que el interior, o como dijo por ahí Freud, lo que el inconsciente tiene, entonces lo va a ver reflejado en el cuerpo. Ahora que usted mismo dice el cuerpo lo refleja, yo diría que a veces de repente uno desea por diferentes situaciones, uno como que se estresa. Entonces al final lo que usted decía, el cuerpo le reacciona. Entonces eso es una parte que de repente ya lo hemos experimentado muchas personas. Entonces usted diría que el estrés sí influye para no tener en este caso una buena salud mental. Significativamente, Jocelyn, el estrés influye en grandes Sí. proporciones. ¿Por qué? Se lo explicaré desde la parte biológica. Hay, por ejemplo, una hormona llamada cortisol que se segrega en nuestro interior, y el cortisol lo que hace es que en cantidades elevadas, es decir, nosotros tenemos que tener cortisol. El cortisol es esa sustancia que se genera en nuestro cuerpo y que nos hace presentar signos de alarma, signos ante el peligro, signos ante, digamos, la pena, la vergüenza. Es decir, nos pone en un estado de alerta. Pero, ¿qué sucede cuando el cortisol sube en cantidades desproporcionales? Que lo hace a través de esa frustración, de la preocupación excesiva, que es lo que nosotros llamamos estrés. Entonces, cuando está en ese pico de altura o en esa cantidad, lo que hace es, en vez de ser aquello que nos prepara ante el peligro, lo que nos hace es ponernos vulnerables, irritados, fruncido el rostro. Entonces, si usted ve, esa carga de estrés no solamente le hace presentar rasgos faciales o indicadores faciales, sino también usted muchas veces tal vez ha escuchado o ha sentido cuando dice: yo desde que sucedió tal cosa ando una carga en esto de aquí, y comienza y ando un dolor en la espalda, pero no ha cargado nada. No. Pero qué más carga que las cargas internas, ¿verdad? Aquellas que no queremos soltar, aquellas que no queremos dejar. Y eso es gracias al cortisol, que biológicamente se da a través de esa hormona llamada cortisol, como dije, y que genera en sí estrés, y que después de esto lo que hace es agravar y agravar, porque luego nuestro cuerpo como que se vuelve vicioso a vivir con esos picos de cortisol elevados. Sí. Ahora bien, ya conociendo, porque ya hemos puntualizado más que todo las partes que también afecta, ¿qué cosas son las que me ayudarían a tener una buena salud mental? Muy buena pregunta. Y bueno, la estaba esperando en sí. Cuando hablamos de, ¿verdad? Limitándonos al tema de cómo cuidar nuestra salud mental y ahora puntualizando en las cosas. Miren, el ser humano necesita por lo menos 4 cosas en las que quiero
darle a entender que son las que comúnmente menciono y trato con pacientes en consulta. Y una de ellas es el que la persona pueda valorarse a sí mismo, es decir, conocerse a sí mismo, saber quién es, cuánto se ama, cuánto se valora, cuánto se quiere, cuánto se estima. Si la persona comienza por ahí, ¿sabe? No es que lo demás va a resbalar, pero no va a estar viviendo ni dependiendo del concepto o la opinión de los demás, porque se tiene un concepto o una opinión de sí mismo. Entonces, imagínense que nos preguntásemos en esa primera etapa, nos preguntásemos, ¿quién soy yo? Pero ¿quién soy yo, Jocelyn, cuando estoy solo? ¿Verdad? Sí. ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? ¿Quién soy yo cuando no recibo, digamos, un halago o cuando no recibo una frase motivadora? ¿Quién soy yo en ese momento? Si yo me conozco a mí mismo en ese sentido, significa que todo ese aprecio, toda esa autoestima, toda esa valorización que me dé, va a influir significativamente en mi salud. Pero no solamente tiene que ver eso, también tiene que ver asuntos extras al revisarme a mí mismo. Los asuntos extras que tienen que ver es, dígame cómo duerme y cómo come, y le aseguro que esto también influye. ¿Por qué? Porque los hábitos que tenga una persona al final. Es correcto, porque no solamente, imagínense, usted puede decir, bueno, yo estoy que reviento de amor, ¿verdad? Y yo me amo tanto que desborda mi copa de felicidad. Eso está bien, es la primera parte donde hemos apuntado. Pero el asunto es, ¿y si no estamos por lo menos consumiendo la cantidad de agua necesaria para nuestro cuerpo? ¿O no estamos a lo mejor alimentándonos? Y la otra que se suma a ello es el dormir. Yo a mi paciente, por ejemplo, le pregunto, ¿cuánto es el estimado que duerme? Y tal vez me dice, no, que me acuesto tipo 10 y allá como por la 1 me despierto y me voy quedando a las 3 de la tarde, perdón, a las 3 de la mañana dormido. Entonces digo, ¿cómo no va a presentar una sintomatología de desánimo, de frustración, de irritabilidad, cuando su sueño no lo ha conciliado? Entonces usted ve, no solamente se trata del amor propio, Jocelyn, también se trata de incluir unos buenos hábitos, ¿verdad? Exacto. Por lo menos como la alimentación y el dormir. Y qué bueno que lo menciona. También mencionaba usted la parte del amor propio. En los últimos años se volvió bastante, inclusive a través de las redes sociales, el tema de las mujeres empoderadas como amor propio, pero más allá usted mencionaba tener buenos hábitos, porque es cierto, yo puedo decir me amo mucho, me estimo demasiado, pero si al final no cambiamos esos hábitos que negativamente o inconscientemente considero yo que nos están afectando, lo que usted decía, al final van a repercutir. Otra de las situaciones que me llama la atención es porque al final los seres humanos siempre, más que todo nos basamos en la apariencia. Usted ponía el ejemplo de la joven, que físicamente ella se veía bien, pero interiormente ella pues no estaba bien. Entonces al final ahí hay como esa parte contraproducente. Es correcto, un pequeño conflicto que se genera ahí. Y para concluir con los 4 puntos que mencioné, Jocelyn, voy a ir ahora al ejercicio. Nosotros sí, como terapeutas o psicoterapeutas en consulta también decimos a las personas, ¿verdad?, que parte de su estabilidad emocional o parte de su salud, ¿verdad?, respondiendo de acuerdo al tema, parte de la salud emocional de una persona es hacer ejercicio. En realidad, pero cuando me refiero a hacer ejercicio, yo creo que se malentiende o se malinterpreta, porque a veces estamos pensando en hacer ejercicio, pero yéndonos a un gimnasio. Bueno, yo sé que ahí se hacen los ejercicios, pero ejercicio no solamente es esto, Jocelyn. Ejercicio que usted pueda tomar, por ejemplo, un hábito por la mañana o la costumbre por la mañana y decir, bueno, de 5:30 a 6, pongámosle así, ¿verdad? De 5:30 a 6, aunque lo mínimo que se estima son 20 minutos, 20 minutos de ejercicio físico. Sí. Y usted genera una caminata, o usted genera trotar, o usted genera con cualquier otra ocupación, someter a su cuerpo a ciertos movimientos, sea de estiramiento o calentamiento, y esos 20 minutos al cuerpo le generan salud y por ende a la mente le generan o le proporcionan también salud. Podría ser correr, podría ser trotar, podría ser caminar, ¿verdad? Muchas veces yo he tenido pacientes, y lo voy a decir por su importancia, donde me he dicho, mire licenciado, ¿usted cree que desde donde yo voy, de mi casa al trabajo, cree que no es gran ejercicio? El asunto es que ese no se considera ejercicio, Jocelyn, aunque se gaste 1 hora caminando. ¿Sabe por qué? Porque ya hay algo
en su psique o ya, y aún en su cerebro, sus neuronas ya saben cuál es el camino a recorrer, y en vez de verlo como una diversión, como una relajación, como un momento de deporte, lo ven Consigo como mismo también para relajar. exacto, lo ven como algo estresante, saber que tienen que pasar por ahí, saber que se gastan tanto. Entonces, en vez de generarles para liberar cierta toxicidad o toxina de su cuerpo, más bien lo que genera es cierto Estrés. Entonces, no se considera. Yo le decía, porque esa persona me hablaba de que ella caminaba casi la hora. Y le digo, y miren, más bien y lo voy a expresar con estas palabras, y me siento más gorda. Pero es que ese no es ejercicio. Ejercicio es el que usted tome una ruta que comúnmente no ha tomado. Y que tenga disciplina. Y que tenga disciplina. Ajá, y cuando hablo, ahora que menciona la palabra disciplina, en esto de ejercicio y las demás cosas en cuanto a la salud mental, en realidad, Jocelyn, sí se requiere una buena disciplina. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos así. Voy a poner este ejemplo. Decidimos caminar 20 minutos, digamos, 3 veces a la semana, que es comúnmente lo que se sugiere de no poderse hacer diario. Tres veces a la semana. Pero resulta que, pues el día lunes, por decirlo de alguna manera, usted ese día amaneció un poco así, como que quería llover, como que nublado, la neblina muy espesa. Y entró dice, desánimo. Hoy mucho frío, entonces no lo vamos a hacer. Ahí ya se está rompiendo la disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estas cosas del ejercicio lo que se requiere es no solamente el deseo de hacerlo, sino se requiere una decisión, pero a la vez una determinación. Usted tal vez está decidida, pero no está determinada. Determinada es que usted va a correr independientemente de que llueva o no llueva. Usted y lo haga a cabalidad. Y lo haga exactamente los 20 minutos que propuso. Nosotros hacemos eso y le aseguro que construimos en nuestro cerebro un esquema donde después no importe, el cuerpo va a pedirlo, lo va a exigir. Independiente de la circunstancia. Independientemente de la circunstancia. Lo mismo sucede como para aquel que dice, no, ya no vuelvo a comer harina, pero solo presentan la baleada. Sí. Y entonces, adiós, ¿verdad? Ya, como que yo diga, no voy a comer pan y yo al rato miro pan y yo ahí me voy. Sí, ya, y justamente en el programa hasta el nombre le hace que se acuerde del pan. Sí, la hora del café, hoy con nuestro invitado especial, el licenciado Jonathan Mejía, psicólogo, quien nos ha estado impartiendo diferentes tips, ya él lo mencionaba, recomendaciones de cómo cuidar nuestra salud mental, el tema que el día de hoy estamos abordando. Y continuamos con este diálogo y seguidamente también consultarle al licenciado acá de qué manera influye en el caso de la tristeza, o hay personas también que dicen no me siento triste o cosas así, pero finalmente termina representando algo la tristeza para el tema de la salud mental. Sí, con respecto a la tristeza hay algo que debemos saber primero, y es que previo a la aceptación de la tristeza, sí o no, lo que existe, Jocelyn, es una negación. ¿Por qué? Miren, la tristeza trae dolor, produce dolor, surge de algo de algo que no logré conseguir o que no se logró cumplir en mí, algo que me falló o que me faltó, en fin, cualquiera de esas situaciones que sean, a uno le causan dolor el recordarlo. Entonces, ¿qué es lo que existe? Lo que existe es una negación, es decir, no querer aceptar lo que a mí me ha pasado o que estoy pasando por eso, no por el hecho de que quiera esconderlo, sino porque me produce a mí, en mi interior, me produce dolor, y lo que me quiero es evitar ese dolor. Entonces, ¿qué es lo más fácil que hago? ¿Qué es lo más fácil que hace la persona? Simplemente decir, no estoy triste, ya se me va a pasar. Yo es que así me pongo cuando me pasan estas cosas y cositas así. El asunto es, Jocelyn, no decir que sí está triste. ¿Y sabe qué? Yo creo que le sale más más factible, más libre el que pueda decir, o sea, sí, a él negar. Estoy bien. Estoy bien, bien. Pero le sale más saludable si dice, sí, estoy triste. ¿Sabe por qué? Porque hasta donde lo diga, hasta ahí va a llegar, porque significa que de ahí en adelante va a continuar. Otra de las cosas es que usted mencionó una palabra que yo la utilizo como una frase. Usted usa la palabra estar bien. Y sabe, me causa mucha gracia cuando tal vez preguntamos a las personas, ¿y cómo está? Bien. ¿Y cómo te sentís? Bien. Y si usted ve, Jocelyn, detrás de ese bien, ¿cuántas amarguras se esconden?
¿Cuántas tristezas, dolor? esconde? ¿Cuánto dolor esconde la persona detrás de la máscara llamada bien? Mire, si hay algo que sí puede simular cualquier situación, es la expresión Corporal. que está bien, ¿verdad? La expresión cordial que está bien. ¿Por qué? Porque detrás de ese bien se esconden grandes cosas. Y por eso es que nosotros llamamos que primero hay una fase llamada negación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo dijimos al principio y lo voy a volver a mencionar. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, aceptamos para comenzar a soltar, aunque sea de a poquito, pero comenzar a soltar. Eso nos va a ayudar mucho, porque exteriorizar el sentimiento que tengo, ese que me estoy reprimiendo, ese que lo estoy cada vez más presionando, hundiendo hacia abajo. ¿Sabe cómo le coloco muchas veces al paciente la idea de muchas de las presiones emocionales que tenemos en nuestro interior? Les hago el ejemplo como de que usted toma una bomba y la sumerge en la pila y la tiene ahí presionada. En el momento en que usted suelte la mano, esa bomba va a salir disparada. Bien, total. así pasa, Jocelyn, con las situaciones emocionales. Muchas veces uno ahí está guardando y guardando y guardando. A veces son 20 años, digamos, reprimiendo el dolor de una violación o la pérdida de un familiar. Bueno, tantas situaciones que se dan en la parte emocional. Y llegó un momento en que colapsa, no puede más, ¿verdad? Y la mejor forma, al final, como siempre, que una vez a través de las redes puede encontrar tipo de videos de personas que no son psicólogos, otros que sí son, y siempre se maneja el término de soltar. Y a usted lo decía, al final el soltar va como liberar esa parte. Yo considero de que sí, que cuando yo normalmente soy una persona, creo yo que expreso, como diríamos, hasta con mi rostro, porque al final yo siento que si uno tiene ahí como reprimido, ya usted lo decía, todas las situaciones al final termina empeorando. A nivel personal, yo le puedo decir que yo me siento de una mejor manera cuando yo expreso, ya sea lo que a mí me incomode o algunas situaciones que de repente no están bien, y entonces yo digo que al determinar esto, usted ya lo decía, ejemplo, uno es como que se siente más liberado, con mayor tranquilidad y en paz para poder continuar. Sí, el asunto de Jocelyn es porque, mire, el pasado, la tristeza y el dolor son asuntos que no se pudieron prevenir. Nosotros quisiéramos prevenirlo. Perdón, o evitarlo sería. Evitarlo, prevenir tal vez sí, pero evitar no. Entonces, no pudimos evitarlos en su momento. Pero, ¿cuál es la buena noticia? No se pudieron evitar, pero sí se pueden superar. Entonces, podemos superarlo. Entonces, a partir de este momento, lo que debemos pensar es lo siguiente. Bueno, si el exteriorizar, si el soltar, como hemos dicho, ¿verdad?, hace liberarme en mi interior, me hace sentir ya una carga menos, una como carga decimos, menos, desestresado, relajado, con ganas de continuar la vida. ¿Por qué? Porque con ellos dentro, usted más bien quiere todo lo contrario. Se le presentan ideas suicidas, pensamientos negativos, ¿verdad? Empieza la desvalorización, que no valgo, que nadie me quiere, que a mí solo desgracias me pasan, etcétera, etcétera. Entonces, si alguno de nuestros televidentes, ¿verdad?, pasando alguna u otra situación, bueno, quiero darles por lo menos ideas, porque alguien podría decir, Jocelyn, pero es que no tengo dinero, la consulta es cara, o esto dirá un psicólogo, además de que pelea con la idea de que es para locos, ¿verdad? Pelea también con la economía, y yo entiendo que hay otros factores, Jocelyn, que son tal vez prioridad entre nosotros. Aunque la salud mental debería ser prioridad para mí, de hecho. Exacto. ¿Por qué? Porque venimos y tenemos como prioridad, claro, estamos persiguiendo que la comida, que muchas cosas. La parte más material y física. Exacto. Pero, ¿qué pasa si descuidamos nuestra salud emocional? Nos va a generar un problema a tal grado que, como decimos popularmente, nos va a sentar de un solo, o nos va a costar de un solo, y luego ya no nos vamos a poder levantar, aunque tengamos por ahí los recursos o las cosas materiales. Entonces, aterrizando en la idea, lo que quiero presentar es, miren, a lo mejor que puede hacer es visitar al profesional, pero mientras tanto puede hacer algo, y es un momento de meditación personal, un momento de interiorización, un momento de, por ejemplo, cerrar sus ojos por unos de 3 a 5 minutos, respirar profundo. Son técnicas prácticas que las podemos hacer, ¿sabe? La cantidad de oxígeno que recibirá nuestro cerebro, ¿verdad?, y estimulará nuestro interior, es enormemente significativo. En que puede usar, por ejemplo, un momento de imaginación. Es probable que usted diga, no, es que no estoy loco para imaginar cosas así, ¿verdad? Pero no importa, en realidad
nuestro interior se alimenta con la técnica de la imaginación. Usted puede cerrar sus ojos, respirar profundo, imaginar que anda en la playa, imaginar que anda en un bosque, etcétera, etcétera. Y le aseguro que todo esto aflorará en salud mental. Y qué bueno que mencionó esto, perdón, qué bueno que se menciona el momento de relajarse. Fíjese que me llama la atención porque normalmente uno que pasa, como decimos, afanado en cosas materiales, en tantas situaciones que quiere lograr, e inclusive estar bien con salud, en este caso físicamente, pero la salud mental es como que si la hiciéramos a un lado. Y ya estamos viendo con toda la información que usted nos está dando que al final debemos priorizar cuidar nuestra salud mental para estar lo que es la parte externa también de una manera excelente. Pero también me llama la atención el aspecto de cómo realmente decimos, creamos, así como usted decía, cerrar 5 minutos nuestros ojos y crear escenarios bonitos. Por ejemplo, que estamos en la playa, normalmente la mente crea escenarios, como decimos, que ni siquiera están pasando. Así es. Entonces, cuando usted nos invita a que tomemos esto, yo lo veo de una manera positiva, y yo sé que también a las personas que nos están viendo les va a ser de mucha utilidad, porque de repente casi siempre le vienen pensamientos negativos cuando usted cierra o no sé, pueden influir diferentes circunstancias, Sí, pero sí. normalmente no pensamos en tantas cosas buenas. Es correcto, porque mire, vagámonos de un principio. Yo sé que nuestro auditorio no difiere en cuanto a la fe o en cuanto a Dios o a Jesús, pero para utilizarlo, Jesús fue el que dijo, al que cree, todo le es posible. Y no estaba hablando como psicólogo, pero estaba hablando como creador. Él Sí. sabía lo que había creado en la mente. Nuestra mente es capaz de crear tantas cosas maravillosas. Si no, no podemos tomar en cuenta de todo lo que tenemos. Vaya, por ejemplo, hablemos de la televisión. Sí. Es posible que el primero que se le ocurrió le han de haber dicho, la idea más loca que puede tener en la vida. Sí. Y mira ahora cuántos... La manera que iba a influir. Exacto. Entonces, y gracias a qué? Pues al producto de la mente. Entonces, nuestra mente puede crear. Mire, nuestra mente en nuestra mejor condición, nuestro mejor aliado. En Sí. nuestra peor condición, nuestro primer enemigo. Se puede volver en eso. Y hay que cuidarnos. De nosotros depende al de final, que ¿verdad? exacto. Si usted ve, el cerebro se dice que por ahí es una obra magistral, es lo mejor creado por parte de Dios en el mundo. Bien, pero cómo lo usamos o para qué lo usamos ya no depende de Dios, ya eso depende de nosotros mismos. Entonces, en este momento, ¿verdad? Que estamos con una situación de pospandemia, y le puedo asegurar que los eventos pospandemia han venido a desencadenar la acumulación de situaciones o de crisis emocionales. Entonces, nos ha tocado vivir lo que llamamos la resiliencia. Entonces, ahora que estamos en la resiliencia, invitar la salud mental. Quiero que los televidentes entiendan que la salud mental no debe ser opcional, es primordial, ¿verdad? No es cuestión de Debe ser opciones. parte de las prioridades. En realidad debe ser de prioridades, al igual que otras necesidades. Bueno, ya estamos casi en la parte final para que nos deje como esos tics abiertos. Bueno, a nivel personal me ha servido de muchísima utilidad esa información. También sé que a todos ustedes que han estado ahí detrás de una pantalla o también que se han conectado a través de las redes sociales a cuidar nuestra salud mental para estar bien, pero ¿cuáles serían como esos tics final que usted los enumeraría? Haga como esto o esto para que les sirva como de utilidad y a echar fuera, como diríamos, también todos los pensamientos negativos. ¿Verdad? Bien, así, básicamente, previos a ir al terapeuta, imagínense, nos tomamos un momento y comenzamos por nuestra hora de dormir y el tiempo reglamentario en el que comemos, ¿verdad? No estoy hablando de comer bien, a lo que comúnmente le llamamos, sino a que no coma desordenadamente. Número 1, el dormir. Yo sé que estos aparatitos nos quitan mucho sueño, ¿verdad? A veces son las 11 y no lo queremos apagar, queda nuestro cerebro iluminado de esa luz que genera, pero si nosotros con horas tempranas, ¿verdad? Una hora prudencial, le aseguro que hará que la hormona encargada del sueño, ¿verdad? Se incremente y nos segregará sueño. Luego, ¿verdad? Un poco de ejercicio. Mientras tanto, una meditación por aparte, un momento de respiración diafragmática, ¿verdad? Que no es más que inhalar, exhalar, contener un poco la presión del aire en nuestro cuerpo y soltarlo lentamente. Y nos fijamos como con quién nos juntamos, quiénes son como dicen las Nuestro amistades entorno. más cercanas, nuestro entorno. ¿Por qué? Porque
Influye. Yo puedo estar que reviento de alegría, pero recuerde que somos energía. Entonces los Claro. demás también van a influir. Sí, Entonces, mejor al que final sea, el entorno influye. mejor que sea yo el que influye, ¿verdad? Pero para eso necesito saber el contexto. Y Total. finalmente puedo decir también que, a más de todo eso, ¿verdad? Son asuntos muy prácticos, pero si no tiene a Dios en su corazón, pues también que le busquen. ¿Sabe por qué? Sí. Porque al final, voy a terminar con esto, porque al final yo considero que solo hay dos encuentros importantes en la vida del ser humano. Y uno de ellos es encontrarse con su Dios y encontrarse consigo mismo. La persona se encuentra con su Dios y le aseguro que tiene un mundo arreglado. Y si se encuentra consigo mismo, tiene la obra completa. El asunto, yo se les dije que a veces ni nos encontramos con nuestro Dios, ni nos encontramos con nosotros mismos, y por eso estamos como estamos. Sí, qué bonito mensaje, definitivamente tomémoslo en consideración, mejor dicho, porque son elementos que nos van a ayudar como seres humanos ante cualquier circunstancia a poder afrontarlas. Créame, al final por eso decidimos abordar en la hora del café cómo cuidar nuestra salud mental y exponerle a la población por el tema también que se da de repente de suicidios, que vamos a ver si lo abordamos en otra emisión para exponerlo también a la población. De esta manera llegamos a la parte final, invitarles para que se conecte a las 7 de la noche en su edición estelar para actualizarles toda la información. Mil gracias y continúe con la programación de Telemás.